Se disipan las dudas. Finalmente, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, al servicio del complejo militar, ordena a sus tropas evacuar a todos los civiles de Bakhmut y prepararse para la batalla final de la ciudad. Aquí habíamos advertido que prácticamente las tropas ucranianas están rodeadas por tres frentes por parte del ejército ruso y de las tropas de Wagner, el grupo Wagner, el que está combatiendo en el frente de batalla. Y esto podría ocasionar la muerte de por lo menos 10,000 soldados ucranianos. Y esto ha sido el cuento de nunca acabar. Zelensky obligando a su propio ejército a pelear en condiciones de desventaja, es decir, sin ventaja aérea, sin ventaja numérica, sin ventaja en armas, sin ventaja tecnológica, pero a pelear. Y Bakhmut es clave porque es un bastión que se encuentra en el Donbass, que le puede servir a Rusia como una zona estratégica, una zona pivote para alcanzar, por ejemplo, lugares como Sloviansk, que tanto se había presumido en Europa que Ucrania había recuperado. El objetivo prioritario de Rusia, apoyada por Wagner, es justamente librar los combates en esta zona para proyectarse hacia adelante. Prácticamente 6,000 civiles siguen trabajando y viviendo allí. Prácticamente, por otro lado, antes del conflicto, una ciudad pues habitada por miles, decenas de miles de personas. Cabe mencionar que la autoridad ucraniana agrega que la presencia de civiles supone también un problema y un riesgo para aquellos que están intentando ayudar, soldados, Policía Nacional y voluntarios. Y por otro lado, la presencia de civiles dificulta la labor de las tropas ucranianas, dice, a la hora de defender la ciudad. El jefe de los mercenarios de Wagner, dice en este caso la viceprimera ministra de Ucrania, admite que los combates son encarnizados. En cada huerto hay un distrito fortificado y que Bakhmut es clave, es importante para la moralización de sus tropas. Cabe señalar también que en Europa se está intentando vender un discurso de que Bakhmut es importante solamente simbólicamente y que no es estratégico. La pregunta es, entonces, si es simbólico y si no es estratégico, ¿por qué arriesgar a más de 10,000 soldados a una carnicería? Porque seguramente perecerán allí. Se recuerda y recordamos que cuando el ejército ruso empezó a retirarse a las orillas del río de Dnieper, decían que Ucrania los había expulsado, cuando el entonces general encargado de comandar la operación en Ucrania había señalado que querían evitar la mayor cantidad de muertes y de bajas innecesarias posible para no mantener posiciones en lugares que no eran estratégicos. Bueno, pues a diferencia de eso, en este caso, el gobierno ucraniano dice, vamos a la batalla madre, vamos a la batalla final, aunque se podían morir 10,000 personas, 10,000 soldados ucranianos, dice, aunque Bakhmut es solamente simbólico más que estratégico. Así que dice, es que es una pequeña ciudad ya totalmente destruida, se ha combatido durante meses, pero dicen en Europa que no es estratégica. Cabe señalar que la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, aconseja a Kiev renunciar a Bakhmut precisamente debido a lo que estoy explicando, al alto costo en vidas humanas para defenderla. Washington recomendó al ejército de Ucrania replegarse varios kilómetros con el argumento de que Chasiv Yar tiene mayor altitud, que sería el siguiente enclave por el que irían los rusos, por lo que es más fácil defender Chasiv Yar y Sloviansk que defender Bakhmut. Sin embargo, Zelensky dice que se muera quien se tenga que morir. Esta ciudad, aunque no es estratégica, dicen los europeos, se tiene que defender hasta la muerte. Estados Unidos estima que hay más de 3,000 guerrilleros de Wagner
que han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania y que 9.000 de ellos desde diciembre en los intentos por tomar Bakhmut corrieron con la misma suerte, es decir, 9.000 de 30.000. Sin embargo, el grupo Wagner solo reconoce la mitad de esas muertes, que ya de por sí son bastantes. Ucrania reconoce desde sus más altos mandos que efectivamente la situación es bastante complicada al norte de Bakhmut y reconoce también que esta localidad, que tenía 7.000 habitantes antes de la guerra, ya prácticamente destruida después de meses de combate, solo ha quedado justamente con 6.000 soldados, con 6.000 habitantes y 10.000 soldados que pueden perecer en ese lugar. Y es que dicen que las cosas se van a poner todavía más complicadas, es decir, se preparan para decir que van a perder. ¿Por qué? Porque se acerca el 24 de febrero y Rusia tiene que dar pasos contundentes para llegar a presumir el 24 de febrero, que se cumple justamente un año. Ya Europa misma había negado, y los medios europeos de diversas fuentes, así como autoridades ucranianas, habían negado el control que tenía de Soledar, el ejército de Rusia. Sin embargo, tiempo después dijeron, no, sí, ya hace días habían tomado Soledar, que está a menos de 20 kilómetros. Decían que Soledar era insignificante. En Soledar también se luchó de manera encarnizada, y justamente el temor que tenían las fuerzas ucranianas era que si Rusia se quedaba con Soledar, el siguiente paso era Bakhmut, y en Bakhmut prácticamente le dicen el picadero o la carnicería. Ahí también ha muerto bastante gente, y eso implica que el siguiente, digamos, punto, Yarshasip y Sloviansk, están, digamos, en la ruta por parte del ejército ruso y del grupo Wagner. El Estado Mayor ucraniano indica que las tropas rusas han bombardeado 16 localidades cerca de Bakhmut. Lo están rodeando prácticamente. La presidencia de Ucrania también admite que la situación es bastante complicada en Paraskoviyevka. Es un pueblo situado a 10 kilómetros del centro, y que, bueno, finalmente se registraron allí bombardeos y asaltos por parte de Rusia. El ejército de Rusia además ha reivindicado la captura también de Krasna Hora, una ciudad que está justo al lado de Kiev. Es decir, Ucrania va viendo cómo van cayendo todos estos lugares que había reclamado en noviembre pasado como victorias, y que nosotros advertíamos que era un repliegue estratégico del ejército de Rusia para evitar, por un lado, muertes, para evitar pérdidas, pero justamente porque en el contragolpe iba a ser todavía más potente el contragolpe. Incluso analistas europeos decían, no, el ejército ruso está completamente debilitado y esta es la señal de que Ucrania recuperará todo. De hecho, el mismo Volodymyr Zelensky pedía más armas para perseguir a la desbandada, decía, a la desbandada rusa, pero pues era un repliegue estratégico que no ha querido hacer el gobierno de Ucrania, a pesar de que el ejército de Estados Unidos se lo recomendó. Finalmente, Ucrania sigue pidiendo a sus socios, a los socios de aquella reunión de Ramstein, ayuda para proteger estos cielos. Ucrania está decidida a que sea la OTAN que proteja los cielos de bombardeos de Rusia, lo cual implicaría pues prácticamente una tercera guerra mundial. Pero también hemos visto que Zelensky no solamente ha cabildeado para que sus tropas tengan armas y luchen hasta el último soldado ucraniano, sino también ha estado incitando una y otra vez a los socios de la OTAN que entren y que intervengan directamente, y han hecho incluso información falsa, como el ataque de Polonia, que habían sido finalmente misiles ucranianos que después dijeron que era por accidente, para que se inmiscuyeran justamente en la guerra a la OTAN, cosa pues que no ha sucedido. Finalmente, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, que también está en problemas, acusado de corrupción, anuncia que está justamente acercándose a la Unión Europea para que en una reunión de más de 50 países, pues terminen
terminen por confirmarle lo que el mismo Macron este 17 de febrero salió a decir muy bravo, muy molesto a su cuenta de Twitter: Rusia no puede ni debe ganar esta guerra contra Ucrania. Macron sostiene, muy poco diplomático por cierto, que aceptar la normalización del uso ilegal de la fuerza supondría poner en entredicho la seguridad europea y la seguridad global, y que la agresión de Rusia contra Ucrania debe fracasar y que para eso se está reforzando la ayuda para Ucrania. Y dice también que la guerra en Ucrania no solo afecta a los países europeos, sino a todo el planeta, por lo que todo el planeta debe prepararse para las bases de paz y que Europa no dejará a Ucrania tope hasta donde tope, porque Rusia no debe ganar. Sin embargo, los indicadores dicen otra cosa y Bakhmut es una verdadera carnicería. Mis queridos alumnos digitales, pues hasta aquí nuestro análisis. Si les gustó este video, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.